Feliz Pascua de Resurrección de todo corazón, hermanos. Una felicísima Pascua de Resurrección en todo este tiempo que celebramos, como ustedes saben, como si fuera un solo día, 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, pero de manera especialísima en esto que conocemos como la infraoctava de Pascua, que va hasta el próximo domingo, Domingo de la Divina Misericordia. Esta fiesta maravillosa establecida por el Papa Beato Juan Pablo II y que nos recuerda la misericordia infinita del Señor, un tema hacia el cual pido prestar mucha atención, porque este Papa Francisco, que nos ha sorprendido con sus reflexiones magníficas en torno a la misericordia del Señor, que en su primer Ángelus, como recordarán ustedes, nos dijo que es el Señor el que le encanta, el que desea de todo corazón perdonarnos, y que somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón y de volver a Él, ¿no? El tema de la misericordia ha estado marcando todo su ministerio hasta ahora, el ministerio de un papa que se ha venido definiendo a sí mismo. Y esto creo que es un tema muy importante, que el papa se está definiendo a sí mismo, pero para ello hay que leer lo que realmente vale la pena y no las cosas que no valen la pena. Como saben ustedes, hemos estado con el equipo de EWTN en Roma por mucho tiempo, prácticamente un mes desde la última audiencia general del Papa Benedicto hasta el final de estas santas celebraciones. Y les quiero hacer recordar, les quiero insistir en la importancia de prestar atención a lo que hay que prestar atención y no darle mayor importancia a las cosas que no tienen la importancia que algunos les quieren dar. Les pongo un ejemplo. El día Viernes Santo, varios blogs católicos conservadores, y digo conservadores porque algunos de ustedes me considerarán a mí conservador, sé que políticamente y varios de mis adversarios me llaman y me consideran conservador. Conservador es un término que yo no acepto, y no acepto porque creo que no define la realidad de la Iglesia. Soy católico, punto. Y en las cosas en las que la Santa Madre Iglesia nos enseña que hay que ser radicalmente servidores de los pobres y que tenemos que ayudar a los ricos a comprender que su riqueza puede ser causa de condenación, entonces lo hago. Pero allí donde la Iglesia enseña verdades que van a contrapelo de lo que hoy en día se cree en la modernidad, también lo defiendo a nombre de la Iglesia, ¿no? Entonces, algunos sectores conservadores, especialmente en el campo litúrgico, uno de ellos tituló una nota sobre el Papa Francisco diciendo el fin de la reforma de la reforma. Y primero les explico este término, lo he utilizado en más de una ocasión. Como saben ustedes, la reforma litúrgica fue un proceso que se utilizó inmediatamente después del Concilio Vaticano II, cuando se introdujeron importantes cambios en la liturgia, por ejemplo, un nuevo misal, el que conocemos como el Novus Ordo, o sea, el nuevo ordinario de la misa o la misa del Papa Pablo VI, la del Concilio Vaticano II, se introdujo la lengua vernacular en vez de la latina, se introdujeron cambios que básicamente abreviaron la misa e incrementaron la participación de los fieles, ¿no? Con respuestas, etc. Lamentablemente, eso llamado reforma terminó en muchos lugares, incluyendo los nuestros, en verdaderas catástrofes. Misas horriblemente celebradas, misas en las que los curas prácticamente no parecían ser la cabeza y los representantes de Cristo con la potestad exclusiva de consagrar, y subían a todo el mundo al altar, y misas en las que básicamente los curas, aduciendo el espíritu del Concilio Vaticano II, hacían lo que se le daba la gana, y nosotros hemos visto desde curas que cantan rock o que distribuyen el agua bendita con pistolitas de juguete
o que se ponen figuras de superhéroes en las casullas sin tener la más mínima idea de lo que significa la casulla dentro de la tradición litúrgica de la Santa Madre Iglesia, o que reparten pan con mermelada o tortas con mermelada de guayaba en algún lugar. Cuento casos de lo que conozco efectivamente, ¿no? Entonces, estos curas, cuando algunos de los fieles se acercan a corregirlos, le dicen: no, usted no está de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano II. Lo que yo le sugeriría a estos hermanos fieles laicos que corrigen a estos sacerdotes, y tienen que corregirlos con mucha caridad, y en este caso, como se trata de la destrucción de la liturgia y del sacramento de salvación, la caridad exige firmeza. Cuando alguno de estos curitas caprichosos que creen que la misa es suya y no del Señor Jesús les diga: ay, es que tú no crees en el Concilio Vaticano II, pregúntenle: disculpe padre, ¿dónde en el Concilio Vaticano II se dice que se puede celebrar con pan con guayaba o con una casulla con superhéroes? Y se van a dar cuenta que los curas no tienen respuesta porque utilizan el Concilio Vaticano II. Entonces hay normas importantes. Una de estas normas, la de Jueves Santo, por ejemplo, pide que en las misas solemnes en las grandes catedrales, aquellos a los que se le laven los pies sean 12 varones, porque representan a los 12 apóstoles a quienes el Señor Jesús le lavó los pies. Y el Papa Benedicto XVI retomó la tradición no solamente de los 12 varones, sino de 12 sacerdotes, de lavarle los pies a 12 sacerdotes. Bueno, resulta que se, entre comillas, filtró la noticia, como si alguien lo hubiera querido esconder, que el Papa Francisco, cuando fue a la cárcel del Casals de Marmo, donde hay presos juveniles, le lavó los pies también a 2 muchachitas que estaban ahí en la cárcel. Y, ¡oh, horror!, se violó la norma. ¡Qué espanto! El Papa Francisco está retrocediendo en los grandes avances que se han hecho para recuperar la dignidad de la liturgia. Totalmente falso, totalmente falso. Primero, la norma sigue siendo la misma. En grandes ámbitos se pide que la celebración y el lavado de los pies sea de 12 varones, para simbolizar precisamente a los 12 apóstoles. Pero varias conferencias episcopales, entre ellas por ejemplo la norteamericana, y no es la única, han pedido una excepción aduciendo una razón pastoral, y es que existe la costumbre de lavar los pies no solamente a 12 varones, sino en realidad a 12 personas que tienen que ver o que representan de alguna manera los distintos ministerios, los distintos apostolados de la parroquia. Y de esa forma, de alguna manera, representan también a los 12 apóstoles, ¿no? No significa que al lavarle los pies a una mujer se le esté concediendo el estatus de poder ser sacerdote de acá a 5 años, y que es un avance en la dirección de la ordenación de las mujeres. Y para quienes han ido a Casal de Marmo, como quien les habla, a esta prisión de jóvenes, la situación allí es trágica, hermanos. Más de la mitad de los presos son jóvenes que han sido traídos a Italia de niños, algunos del África subsahariana, es decir, del África negra, algunos, por ejemplo, de Libia y del norte de África musulmana, y muchos de Rumanía y de Albania, especialmente mujercitas que han sido prostituidas y lanzadas a la calle, y obviamente convertidas en adictas, etcétera, han cometido crímenes, no han conocido lo que es el amor, la atención, el cuidado desde que fueron secuestradas como niñas y lanzadas a la prostitución. Y realmente estas personas que están en esta cárcel, que es un lugar bastante bueno de rehabilitación, que tiene una pastoral muy buena, y hay que encomendarla en ese sentido, y encomendar al gobierno italiano que hace lo posible, porque esta cárcel es una cárcel muy antigua y tratan de mantenerla en buen estado, ¿no? Imagínense ustedes estas mujercitas, estas muchachitas que ven al Papa venir
a lavar los pies. Y que alguien diga, no, ustedes son mujeres, no le lavamos los pies. ¿Cómo puede haber sensibilidad pastoral para no hacer eso? Alguien también se quejó de que uno de los muchachos a los que se le lavó los pies era un musulmán. El Papa no tuvo ningún problema porque hay una preocupación pastoral. Y miren, hermanos, si alguien se va a escandalizar porque el Papa le lavó a estas pobres criaturas en la cárcel, no voy a decir que todos son víctimas, pero una buena cantidad lo son. A todas estas pobres personas en la cárcel, que les haya lavado los pies y les haya predicado tan sencillo, pero tan sencillo, demuestra un corazón de pastor que no está cambiando las normas de la iglesia, sino que quiere que Jesucristo llegue a los jóvenes, que para eso ha venido. No para imponer normas litúrgicas que sean rígidas, es para que una vez más, como el Señor Jesús dijo, el hombre no ha nacido para el sábado, sino el sábado, ¿no? Y el sábado era el Shabbat, el día también de la liturgia, sea para el hombre. Que tengas un buen día.